Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un motivo de mucha alegría poderles acompañar en esta mañana debido a las disposiciones actuales del gobierno y a las medidas de seguridad. em, Nos hemos acogido a la norma de no realizar reuniones. Entonces, quisiera saludarles a todos de manera especial en este día. Quisiera enviarles un cordial saludo de bendición a sus vidas, a sus hogares, a sus familias. Y anhelo que este nuevo año el Señor nos conceda su bendición. He estado pensando en un mensaje para este nuevo año y el pensamiento que llega a mi corazón es el anhelo del corazón de Dios de alcanzar a las almas con el Evangelio. Y aunque en medio de esta crisis, esta pandemia nos ha llevado a restringirnos, a apartarnos, independientemente de cuáles sean las circunstancias, siempre el Evangelio debe prevalecer, siempre el Evangelio debe avanzar, siempre el Evangelio debe ser predicado. Quiero invitarle hoy a meditar en la Escritura, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 6, el verso número 7. La Biblia dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Estos 12 hombres habían estado con Jesús solo unas semanas, pero de inmediato los envió de dos en dos a predicar. Así lo dice la Biblia en el verso número 12 justamente. Incluso en el momento en que Jesús los llamó, lo hizo para enviarlos a predicar. Así lo dice la Escritura en Marcos capítulo 3, verso 14. Seguramente sabes que estos hombres no eran todavía muy espirituales. Seguramente sabes que Judas no era convertido, de que Tomás todavía no creía en el Evangelio, de que Pedro más tarde trató de detener a Jesús para que no fuese a la cruz. Sin embargo, Jesús los envió de inmediato al evangelismo. Lo primero que Jesús le dijo a Pedro y a Andrés fue: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Así lo dice la Escritura en Mateo capítulo 4, verso 19 y 20. Una vez más, un año más tarde, Jesús llamó a 70 de sus seguidores, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Lucas capítulo 10, verso 1. Y por favor, acompáñenme en su Biblia al pasaje de Lucas capítulo número 10. Acompáñenme en la lectura de los primeros 3 versículos. La Biblia dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Ahora, note por favor, este es el método de Jesús y es muy interesante. Enviar a la gente al evangelismo de dos en dos. Yo creo que es exactamente lo que debemos hacer hoy día. También es importante notar que estos enviados eran novatos, bebés en cristianos. Pero él los envió inmediatamente. No pasó años y años enseñándoles la Biblia antes de enviarlos. No, él les dijo: id y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Así lo dice el verso número 3. Igualmente note por favor que es Jesús quien les dijo a estos jóvenes sin experiencia que le seguían por qué orar. Y note por favor que él les dijo exactamente por qué orar en el verso número 2. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Él les dijo a estos 70 jóvenes inexpertos que le seguían que oraran, que Dios enviara más y más obreros a la mies. Al final de su ministerio terrenal, Jesús les dijo la misma cosa: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Capítulo 28 de Mateo, verso 18 al 20. Al final de Marcos, Jesús habla y dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, verso 15. Al final de Lucas, Jesús dijo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas capítulo 24, verso 47. Hacia el final del Evangelio de Juan, Jesús dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan capítulo 20, verso 21. Y las últimas palabras de Jesús antes de ascender de regreso al cielo fueron: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso número 8. Mi amado, usted necesita entender que no puede haber bendición cuando las palabras de Jesús son ignoradas y desobedecidas. La iglesia quiere bendición, las familias quieren bendición, todos anhelamos bendición, pero no puede haber bendición cuando las palabras de Jesús ocupan un segundo lugar en nuestra vida, cuando las palabras de Jesús son ignoradas y desobedecidas. Qué bueno sería que la iglesia escuchara a Jesús, escuchara al Salvador dirigiéndole estas mismas palabras hoy. Y es necesario entender que lo hace a través de la Escritura, porque las palabras de Jesús son palabras vivas. No solo tuvieron poder ayer, sino hoy también lo tienen. Las órdenes de Jesús, sus mandamientos, los mandatos del Salvador son perpetuos en su obligación. No eran responsabilidades de algunos solamente, de los apóstoles meramente, sino de cada uno de nosotros también. Escúcheme por favor. Sobre todo cristiano cae esta misma responsabilidad. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No estamos exentos hoy día del servicio de los primeros seguidores del Maestro. Nuestras órdenes son órdenes de marcha, son las mismas que tenían ellos, y nuestro capitán requiere que nosotros obedezcamos pronta y perfectamente, como ellos lo hicieron en su tiempo. Cada uno de nosotros debería decir: heme aquí, envíame a mí. Mándame con tu Espíritu Santo, envíame. En la parábola de la gran cena, Jesús dijo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Lucas capítulo 14, verso 23. En la parábola de la fiesta de bodas, Jesús dijo: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Mateo capítulo 22, verso 9. La iglesia local que Jesús estableció en Jerusalén tomó su mandato de evangelizar literalmente. Pocas semanas después de Pentecostés, el sumo sacerdote se quejó, y la Escritura menciona en Hechos capítulo 5, verso 28, que él dijo: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. En Hechos capítulo 5, verso 42 se nos dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En Hechos capítulo número 6, verso 1 leemos: como creciera el número de los discípulos. Después, en Hechos capítulo 12, verso 24, se puede leer: la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.
en Samaria, donde el diácono Felipe fue a predicar. Se nos dice en Hechos capítulo 8, verso número 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y de nuevo en el verso número 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esa maravillosa ola de poder de Dios y de gente siendo salva era normal en las iglesias del Nuevo Testamento. De esa misma manera, Hechos capítulo 9, verso número 31 dice: entonces las iglesias tenían paz y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Las iglesias se acrecentaban, es decir, los convertidos se multiplicaban y las iglesias crecían. Ese era un patrón normal, consistente en medio de las iglesias del Nuevo Testamento, donde los cristianos ganaban a todos los que podían y testificaban diariamente. Note por favor que todo eso se dio a pesar de la persecución. Note que todo esto se dio en medio de gente pagana, de gente ciega. Ellos ganaron multitudes. Ah, mi amado, el asombroso crecimiento de las iglesias del Nuevo Testamento está casi más allá de lo que podemos entender. Un autor de nombre o de apellido Warnock, en un libro que se llama La historia de las misiones protestantes, dice que al final del primer siglo, más o menos 67 años después de Pentecostés, habían como 200,000 cristianos. Y él dice que al final del tercer siglo habían cerca de 8 millones de cristianos, a pesar de la vigorosa persecución, a pesar del martirio de miles de personas. Llegaron a ser la 15ª parte del Imperio Romano. Es decir, 1 de cada 15 personas era cristiano. A pesar de las persecuciones y persecuciones sangrientas en todo el Imperio Romano, a pesar del martirio de Esteban y de Jacobo en Jerusalén y muchos otros perseguidos hasta la muerte. Dice Hechos capítulo 22, verso 4, hasta la muerte, pretendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, y la detección y el intento de detención y el intento de asesinato de Pablo, y miles de personas fueron ganadas entre los judíos. A pesar de todo eso que ocurrió, a pesar de la persecución sangrienta, a pesar de las dificultades y las angustias de la cárcel, a pesar de que Nerón decapitó a Pablo y a otros más, a pesar de la persecución en el tiempo de Adriano y particularmente durante el tiempo de Antonio Pío, Marco Aurelio y Severo VII, el fuego ardiente de la evangelización continuó. Workman dice: durante 200 años, convertirse en un cristiano significaba una gran renuncia. Era la unión a una fe despreciada y perseguida. Significaba nadar contra la corriente, en contra de los prejuicios populares. Significaba hacerse objeto de la prohibición del imperio y la posibilidad en cualquier momento de ir a la cárcel y hasta la muerte en las formas más espantosas. Durante 200 años, el que seguía a Jesús debía calcular el costo y estar dispuesto a pagar con su libertad y con su propia vida. Durante 200 años, el solo decir que ser cristiano
era un crimen. Otro escritor de apellido Rice dice que en medio de las circunstancias más adversas, el odio más violento y la persecución, los cristianos del Nuevo Testamento, a puerta cerrada, llevaron a cabo su increíble trabajo de ganar almas. Y yo me pregunto, ¿cómo se compara esa parte de la historia con nuestra actividad, con nuestra disciplina de ganar almas, con el ganar almas en nuestras iglesias, en comparación con las iglesias del Nuevo Testamento y los cristianos del Nuevo Testamento, las iglesias de hoy en día y el pueblo cristiano en general, independientemente de su letrero y de su denominación? El pueblo cristiano en general fracasa desastrosa y vergonzosamente. En otra ocasión, el mismo Dr. Rice dice: solo el esfuerzo máximo puede coincidir con el ganar almas que registra la Biblia en el Nuevo Testamento. En nuestra pobre naturaleza carnal hay una tendencia a alejarse de toda obediencia, del entusiasmo al rojo vivo y el celo por Dios, y reemplazarlo por una tibia y poco entusiasta manera de hacer la obra de Dios. No podemos caer en esa tibieza, en esa ausencia de entusiasmo y de fervor. Que esta cuarentena, que esta restricción, que esta pandemia no nos robe el entusiasmo por hacer la obra de Dios, por ganar las almas. Recordemos a los primeros cristianos que pagaron con su propia vida el precio por seguir a Jesús y anunciar el evangelio. No podemos ser menos ahora que tenemos más posibilidades. Necesitamos compartir a otros de la verdad de Cristo. Ahora más que nunca el anuncio de que Cristo viene pronto está más y más y más cerca. Y la iglesia necesita entender que es responsable delante de Dios por cumplir el mandato que Dios ha dejado. No se trata de denominaciones, de pastores, no se trata de líderes, se trata de nuestra responsabilidad cristiana delante de Dios. Por esa razón existe una necesidad cada vez más grande en las iglesias de tener un despertar, un avivamiento de compasión por ganar las almas, un avivamiento del poder de Dios sobre nosotros. No hay manera que una iglesia gane almas si no es con el patrón del Nuevo Testamento. No hay manera de ganar almas sin esfuerzo, sin dedicación, sin pasión por Jesús. Sé que hay quienes dirán que el énfasis del hermano Patricio Symes, fundador de nuestra misión Cruzada Cristiana, de que cada persona se convirtiera en un evangelizador, quizás no va a funcionar. Y pretenden adoptar la idea de que no necesitas ir tras los perdidos, que Dios los va a tocar, que Dios los va a traer por su gracia soberana sin que los cristianos hagan el trabajo de evangelización. Yo creo lo que dice la Biblia, que todos debemos hacer obra de evangelista. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 5. El hermano Patricio Symes no estaba equivocado al incitar a los cristianos a poner sus corazones y almas en el trabajo del evangelismo. La debilidad vino porque la mayoría de las iglesias que siguieron no dedicaron tiempo suficiente a tratar con los perdidos que fueron atraídos. Por lo general hacían que la gente
repitiera una rápida oración sin tomar tiempo para asegurarse de que ellos se arrepintieron y experimentaron una verdadera conversión en Cristo Jesús antes de ser bautizados. Mis amados, tenemos que reexaminar el celo del evangelismo de las primeras iglesias y seguir su ejemplo. Quiero inspirarlos de parte de Dios. Vamos a evangelizar a los perdidos. Y también debemos tener mucho cuidado de asegurarnos de que están verdaderamente convertidos antes de bautizarlos. Por encima de todo, recordemos el mandamiento de Jesús: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Quiero invitarles de parte de Dios a poner todo su esfuerzo, ánimo y capacidad en anunciar el evangelio a los que están a nuestro alrededor. Que este 2021 sea el año de la reivindicación, en que la iglesia pregona la palabra del Señor, en que la iglesia comparte el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. El mandato de Jesús sigue siendo el mismo, y el llamado de Jesús sigue siendo igual. Comenzó a enviarlos de dos en dos a predicar. Tú has sido llamado por Dios para predicar el evangelio y no puedes excusarte más en tu falta de experiencia, de capacitación o de oportunidad. Hay que hacer de esta crisis la oportunidad más grande para compartir el mensaje de Jesucristo a todos los que están a nuestro alrededor. Ahí donde usted está, quiero invitarle a orar en este día. Padre, yo te ruego, glorioso Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que donde quiera que este mensaje llegue, haya un creyente que despierte en su espíritu a la profunda necesidad de predicar el evangelio a toda criatura. Yo te ruego, glorioso Dios, que tu Espíritu Santo sea capacitando, cualificando, llenando de capacidad, de poder, de autoridad a todos aquellos que se atrevan a abrir su boca para compartir el evangelio. Yo te suplico, bendito Salvador, que una unción gloriosa tuya sea ministrada a cada corazón que en lo profundo de su ser entiende la profunda necesidad que hay de compartir tu evangelio a los que están a nuestro alrededor. Hemos vivido años de supremo egoísmo en los que buscamos nuestro bienestar y nuestra satisfacción, olvidando el deseo de tu corazón de alcanzar a los perdidos con el mensaje del evangelio. Padre Señor, en los años de persecución que tuvo que vivir la primera iglesia, la iglesia primitiva, tú te glorificaste. A pesar de la profunda angustia, de la profunda dificultad, de lo terrible que fue, tú levantaste hombres y mujeres valientes que se atrevieron a creer en ti. Padre Señor, yo quiero ser de esos valientes. Y yo oro porque cada uno de los que escuchan este mensaje hoy sean de esos valientes que se atreven a compartir el mensaje del evangelio con las personas que están a su alrededor. Yo te suplico, Dios, que este año 2021 sea un año, bendito Señor, en el que seamos vanguardistas del evangelio. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, oh Dios. Amén y amén. Un abrazo fraterno para todos los que nos escuchan hoy. Bendiciones de parte de Dios. Y con la gracia del Señor, esperando que las disposiciones legales así lo permitan, nos encontraremos nuevamente en el lugar habitual, en el horario habitual, para juntos adorar al Señor. No olvide guardar los protocolos, cuidarse usted y cuidar su familia. Pero sobre todas las cosas, no olvide anunciar a Jesús. Id
Bendiciones para todos.